La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Diga conmigo amén. Pedro está diciendo en ese versículo número 2 que debemos desear la palabra sin malas interpretaciones, que debemos desear la palabra sin la contaminación de los conceptos personales, de las opiniones del hombre, de las experiencias humanas. La palabra se contamina precisamente cuando no se entiende en la intención que tuvo el escritor al plasmar lo que dice la Biblia, sino que empezamos a decir yo creo, yo pienso que lo que el apóstol Pedro, no, yo no pienso, él lo dice allí y lo podemos entender. ¿Quién dice amén a eso? Y entonces deseamos que la palabra en la interpretación correcta pueda llegar a nuestra vida, para que a través de esa palabra bien entendida podamos crecer para salvación. Pero ¿crecer en qué? Bueno, ya lo vimos. Debemos crecer en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de su voluntad. Y quiero hacerle énfasis aquí, mi hermano, por favor. El centro de la vida de un cristiano está en conocer a Dios. Otra vez, el problema grande de no conocer a Dios ha hecho que muchas personas se pierdan. Una persona cuando no conoce a Dios tiene un problema, tiene una dificultad, se aparta del evangelio diciendo que es que Dios es injusto. No lo dirán así, sino que vea, yo me esforcé, estuve tantos años y no sé por qué, me fue mal y no sé por qué. Él veladamente está diciendo, Dios es un pobre diosito de nada, que no tiene poder, o teniendo poder no me quiso bendecir. De una o de otra manera es injusto, de una o de otra manera está mal. Pero todo esto es por no conocer a Dios. Entonces debemos crecer en el conocimiento de Dios. El Señor nos dice que la única forma, el único motivo que nosotros tenemos para alabarnos es si conocemos y entendemos a Dios. ¿Es así o no? Y para que usted y yo estemos más firmes en esto de la convicción de que es conociendo a Dios que yo llego a la identidad correcta, al estado correcto y a la posición correcta para vivir en esta tierra de una manera adecuada. Hermano, el cristiano que no conoce a Dios espera de Dios cosas que Él nunca le va a dar, pero que le llegan por su fe. El cristiano que no conoce a Dios vive esperando que Dios haga cosas que Él no va a hacer. Y entonces el problema se le vuelve grandote a ese cristiano que no conoce a Dios. Pero mire lo que dice Juan en el Evangelio, Juan, capítulo número 17. Juan capítulo 17, el versículo número 3, Juan 17, 3. Me gusta que la Biblia dice palabras tan firmes, hermano, tan totales, tan cortantes, tan definitivas. Dice, y esta es la vida eterna. Aquí no hay cuento.
Esta es la vida eterna. La vida eterna depende de esto, para que usted se convenza y se esfuerce más, hermano, porque aunque ya está escrito de usted algo, nosotros lo podemos cambiar si no nos esforzamos en lo bueno. Y tenemos que esforzarnos en el trabajo de conocer a Dios. Dice la Biblia, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo que el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan está diciendo es que la vida eterna depende de conocer a Dios. No me escuchó. El Señor Jesús está diciendo que la vida eterna depende de conocer a Dios. El que no conoce a Dios aún está en peligro, su vida eterna está en peligro. Porque la persona que no conoce a Dios tiene un mal concepto de Dios, errado. Puede creer que Dios le va a alcahuetear el pecado, o puede creer que aún habiéndose arrepentido, a Dios no le plació bendecirlo, restaurarlo. El que no conoce a Dios tiene conceptos errados en cuanto a lo que Dios es y a lo que Dios hace. Y es conveniente, hermano, que nosotros nos esforcemos en conocer a Dios, exactamente como se presenta a Él a través de la palabra. Porque durante muchos años hemos visto cristianos viviendo mal, por un mal conocimiento de Dios, creyendo en la desgracia como parte de la vida cristiana, cuando Dios nunca dijo eso, pero viviendo esa desgracia porque lo creyó, diciendo no, es que Dios determinó para mí el sufrimiento, y sacan unos textos bíblicos, hermano, que los aplican mal. Quieren aplicar las condiciones de Pablo a su vida, y entonces dicen que Dios determinó que teníamos que pagar un precio para poder ser salvos. Eso tiene eco en su alma, ¿sí o no? Porque yo creo que lo llegó a creer. Hay que pagar un precio para poder ser salvos. No, señor, qué pena. A mí la Biblia me dice que usted ya es salvo. Y si usted me dice que pagó un precio, yo le digo, es mentira. Nadie podría pagar el precio de la salvación. Jesucristo pagó ese precio totalmente y te dio como un regalo la salvación y todo lo que ella implica. Todo. Dale la gloria a Dios. Entonces el no conocer a Dios nos llevó a nosotros a creer cosas de Dios que no eran. Hermano, tenga cuidado. Yo lo veo como muy tranquilo. No, el verdadero cristiano, hermano, tiene que vivir en luchas. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Ya, entonces, ¿esa tranquilidad no es de Dios? No, hermano, el diablo lo está engañando. Entonces se buscaban problemas. Iban y gritaban a la esposa, y cuando la esposa le decía, me largo, uy, hermano, en unas luchas, pero gloria a Dios, esa es la vida del cristiano. Sí, gloria a Dios. Sí, hermano, en unas luchas impresionantes, hermano. Y el ataque. ¿En qué parte dice la Biblia? Oiga, póngale cuidado. ¿Dónde dice la Biblia que los cristianos de alguna época, dónde dice la Biblia que los hombres de Dios del Antiguo Testamento, los cristianos del Nuevo Testamento, estaban preocupados por lo que les pudieran hacer los brujos o los hechiceros? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde? Y por ese mal conocimiento de Dios, hermano, iglesias enteras, dedicándole cultos enteros a orar contra los brujos, contra los hechiceros, Padre, que porque les están haciendo brujería. Y yo no veo en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia del Nuevo Testamento yo veo que diga Pedro, no, estoy preocupado porque es que ese brujo, Dios mío, me puede hacer daño, y de pronto el hechicero allá de pronto puede cambiar mi destino y me puede mandar una rasquiña, o de pronto no me deja dormir. No, hermanos, ellos se reían de eso, se reían porque conocían un Dios tan poderoso que los hacía mayores a aquellos que tenían a Satanás en su corazón, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso genera tranquilidad. Escúchame, conocer a Dios genera tranquilidad.
Vino un brujo, un hechicero, un mago, ver Jesús. Una mujer con un demonio de adivinación. Cansó mucho a Pablo y Pablo volteó y le dijo, mire, ya, demonio, salga de ella y no vuelva más, punto, ya. Pero yo no los veo, hermano, que, uy, hermano, un ayuno por brujería, porque es que nos están... Eso no conocer a Dios. Cuando usted conoce a Dios, está tranquilo. Porque conociendo a Dios, usted se conoce quién es y qué Dios le ha dado. Y está tranquilo. Hola. Pero le repito para que se le profundice en el espíritu esto, hermano. El centro de la vida de un cristiano, su identidad, depende de conocer a Dios. El cristiano que no lo conoce, cree que puede hacer lo que le da la gana, vivir de cualquier manera, vivir odiando, vivir con reclamos, con odios, con resentimiento, y que Dios lo tiene que bendecir. Eso es no conocer a Dios. Entonces dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire este texto de segunda carta de Pedro, capítulo 1, vaya conmigo allá, léalo, en cuanto al conocimiento de Dios. En cuanto al conocimiento de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Póngale atención a la expresión de lo que está escrito. Dice la Biblia, a ver, en Latinoamérica y en el español, la palabra cómo a nosotros nos suena siempre a pregunta. ¿Cómo es que usted hizo esto? ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo te vas a poner tal cosa? ¿Y cómo vas a llevar tal cosa? La palabra cómo para usted y para mí casi siempre nos deja un significado allá en el inconsciente de que nos estuvieran haciendo una pregunta. No, esto no. Esto es una aseveración, esto es una afirmación que está haciendo Pedro, y está diciendo esto. Como todas las cosas que pertenecen, así, no, ¿cómo? No es una pregunta, es una afirmación. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, espérese ahí, Pedro está afirmando que todo lo que pertenece a la vida eterna, a la nueva naturaleza y a la piedad, lo contrario a la impiedad, conocimiento de Dios, santidad, obediencia, todo lo que tiene que ver con la vida de Dios, todo lo que tiene que ver con la nueva naturaleza activada, ya usted las recibió. Bueno, yo las recibí, usted ya las recibió. Pedro está diciendo eso, usted ya recibió todo lo que tiene que ver con la vida de Dios, con la piedad, con la capacidad de hacer lo bueno, con la capacidad de hacer el bien, de apartarse del mal. Como todo eso ya te fue dado, leámoslo para que redondeemos el pensamiento. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por el poder de Dios recibimos todo esto, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pare ahí. Todo lo que hemos recibido, todo lo que está diciendo la Biblia que hemos recibido, todo lo que tiene que ver con la vida, con la piedad, que recibimos a través del divino poder de Dios, lo adquirimos a través del conocimiento de Dios. Si no hay conocimiento de Dios, no hay la capacidad de vivir una vida agradable a Dios. No hay la capacidad de reconocer que yo ya lo tengo todo. Ley de reconocimiento. La ley de reconocimiento nos lleva a entender que todo lo que usted necesita para ser una excelente hija de Dios, un excelente hijo de Dios, ya lo recibió. Pero si no conocemos a Dios, no lo vamos a poder entender. Si no sabemos quién es Él, vamos a estar confundidos. Entonces Dios me va a dar, entonces Dios me va a hacer, entonces Dios... El que no conoce a Dios le pide permiso a Dios para pecar, el que no lo conoce. Y cree que Dios le dice, sí, vaya peque. Hermano, ¿usted por qué hizo eso? No, pastor, yo le pedí permiso al Señor. Yo le he contado esa historia, es muy conocida. Pastor, es que yo conocí una mujer que entraba en el diseño, en el prototipo que yo había creado
de la mujer perfecta para mí aquí en la mente. Y ya llevando 8 años de servicio en una iglesia, llegó una mujer de esas, así como yo siempre la había querido, y se me había olvidado. Y esa mujer empezó a darme confianza, y un día me invitó para el apartamento de ella. Me dijo que ella tenía marido, pero que el marido no estaba, que se había ido por meses. Y me dijo, yo quiero que vaya a orar. Y yo sentí el llamado del adulterio. Cuando ella me dijo, yo quiero que usted esta noche vaya a orar al apartamento. Es que me siento intranquila, es que escucho ruidos. Es que como mi marido es inconverso, entonces yo quiero que vaya a orar. Él sintió eso, ¿y sabe qué hizo? Antes de salir para el apartamento de esa mujer, él me cuenta que se arrodilló y le dijo, Señor, permíteme pecar. Dame permiso para disfrutar de esta mujer. Yo peco una sola vez y me arrepiento. Eso es no conocer a Dios. Y el desconocimiento de Dios llegó a tal grado que él dijo, y Dios me dijo que sí. Creo que el peor mal, no uno de los peores males, el peor mal en el cristiano, en la iglesia cristiana, es el desconocimiento de Dios. Decirle a otro hermano, venga, vamos que Dios le va a hacer un milagro a usted y le va a dar y le va a hacer, venga, camine, vamos. Pero deme pa'l bus, que es que yo no tengo pa'l bus porque Dios me tiene en un trato y Él me tiene sin con qué andar en bus. No lo conoce, no sabe, no entiende quién es Dios. Entonces dice la palabra, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante a través del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por esas promesas, llegaseis a ser participantes, herederos de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todo está dado en el conocimiento de Dios. A través del conocimiento de Dios usted sabe quién es. Se activa la naturaleza pecaminosa, la naturaleza divina en usted. Se destruye la naturaleza pecaminosa totalmente. ¿Sabe usted quién es? ¿Dónde debe de estar? ¿Sabe qué tiene Dios para usted? El poder que le ha dado. ¿Y sabe qué? Podemos huir de la corrupción, del mundo corrupto que hay a nuestro alrededor. Si no conocemos a Dios, entonces usted habrá escuchado a la gente diciendo, dizque cristianos diciendo, no, lo que pasa es que la carne es débil. Y esto es muy duro, y Dios sabe. Entonces, ¿para qué, con qué motivo nos dio una naturaleza divina? Si al final vamos a seguir siendo iguales que antes. Al final vamos a ser igual que cuando no teníamos a Jesucristo. Ese es desconocimiento, hermano. Esa es ignorancia de Dios y el poco entendimiento de su voluntad en nuestra vida. Ahí está. Dios nos dice que a través del conocimiento de Él vamos a recibir todo lo que necesitamos usted y yo para ser victoriosos, más que vencedores en esta tierra. Hola. Amén. Bueno, entonces ahora yo le voy a invitar a que continuemos en el conocimiento de Dios. Vamos a conocer a Dios en 3 niveles. Le repito, vamos a estudiar 3 niveles en el conocimiento de Dios. Escuche esto. Lo vamos a conocer en el nivel de sus obras. Lo vamos a conocer en el nivel de sus caminos. Y lo vamos a conocer en el nivel de su propia persona. ¿Quiere eso? ¿Sabe que lo que le dije los 2 domingos pasados es algo que Dios nos dio como regalo? Para que usted esté tranquilo desde ya. Cuando uno sabe que las mejores cosas sobre mí están escritas, escuche por favor, cuando usted sabe que lo mejor está escrito sobre usted, usted busca eso que está escrito para bien. Usted ya no le cree a la desgracia. Si usted está metido en un problema, usted sabe que ese problema no es para usted y que Dios nunca lo diseñó para usted. José, ante la seducción de la esposa de Potifar,
reconociendo que había algo escrito sobre él, miró a esa mujer y dijo, no, esta no está escrita, porque esto es pecado. Y si yo peco, me desvío de lo que está escrito de mí en el libro de Dios. Así que aunque me guste y aunque me estaba haciendo cosquillita los besitos de ella y ya me había quitado la ropa, yo tengo que huir. Mi hijo, corra. Porque él reconoció lo que no estaba dentro del plan de Dios, lo que no estaba escrito. Y usted tiene que saber que si usted está pasando una dificultad, oiga, que si no se ha podido deshacer de un pecado, eso no es lo que está escrito de usted, y usted tiene derecho a buscar ayuda para que el Señor lo pueda sacar de ese engaño, de esa mentira, y lo vuelva a poner en el camino de la perfección, en el camino donde la santidad y la perfección son parte de su diseño. No, ¿sí me escuchó o no? Santo y sin mancha, dice el Señor que hará de ti. Santo y sin mancha, dice el Señor que hará de ti y de mí, para que seas santo y sin mancha. ¿Quién lo hace? Él. Pero siempre que nosotros busquemos conocer a Dios y entender su voluntad, vamos a entender, hermano, que usted no tiene por qué quedarse en ese estado de pobreza, en ese estado de ruina, en ese estado de pecado, cayendo siempre en lo mismo, en la ira, en el pleito, en la contienda. No, en el fracaso, eso no es suyo. Oiga, revélese a eso, hola. Conozca que Dios no le tiene, nunca diseñó eso para usted. Conózcalo. Entonces, vamos a conocer al Señor en el nivel de sus obras. Ah, pero espérate. ¿Y de dónde se inventó eso, pastor? ¿Cómo así que 3 niveles de conocimiento del Señor? Eso lo tiene que decir la Biblia, ¿o no? ¿Sí o no? Si no lo dice, invento mío, no lo crea. Salmo 103. Salmo 103, el versículo número 7. Salmo 103, versículo 7 dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Venga, póngale cuidado. Lo que está diciendo la Biblia es que él se dejó conocer de Moisés por los caminos que lo guió a seguir. Y se dejó conocer del pueblo de Israel por sus obras, por lo que hizo dentro del pueblo, alrededor del pueblo, se dejó conocer. Ay, pastor, entonces sí es cierto lo que yo digo, en Dios hay acepción de personas, porque no hay tal. Un día el Señor le dijo a Moisés: prepáreme el pueblo, que se santifique el pueblo. Le voy a hablar a usted y a todos en general. Les voy a decir qué hacer, les voy a mostrar mis caminos a ellos. ¿Sabe qué pasó? Que el pueblo, cuando empezó a escuchar esos truenos, la voz de Dios, dijo: no, Moisés, que le diga a usted, que le hable a usted. A nosotros no, nos da miedo. Más bien usted viene y nos dice a nosotros. Entonces, cuando un cristiano, en ese tiempo los judíos, pero en este tiempo cuando un cristiano dice: no, si esa es la voz de Dios, no. Yo voy a Bethesda y el pastor siempre me da garrote, siempre me dice: no, yo no. Si no le gusta que el Señor le hable y le muestre sus caminos, los caminos que debes de recorrer, los que Él te muestra, entonces va a empezar a mostrarte sus obras allá afuera. Va a empezar a mostrarte milagros, gente que cambia, que es transformado, para que te preguntes: ¿no te gustaría eso, hola? Dios no tiene acepción de personas. Moisés aceptó que Dios le mostrara sus caminos, pero el pueblo no. Entonces Dios dijo: me voy a revelar al pueblo de Israel a través de mis obras. Entonces déjeme decirle que para todo ser humano, las obras de Dios, lo que Dios hace, escuche esto, todo lo que Él ha creado y lo que hace tiene como propósito que el mundo le conozca, que la humanidad le conozca. ¿Ah? Sí, otra vez, todo lo que Él hace, todo lo que Él ha creado, tiene como propósito que la humanidad, incluyendo los cristianos, le conozcamos. Romanos capítulo número 1. Entonces, mire que Dios se dejó conocer de manera diferente a Moisés y al pueblo. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él,
las cosas que no se ven de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire lo que le está diciendo Dios a los de afuera, póngale cuidado. Ustedes no tienen por qué decir que no existe Dios, porque yo me he revelado a ustedes a través de todo lo que ven. Les he dado la inteligencia suficiente para que ustedes no crean que tal perfección que hay en el mundo fue obra de la casualidad, que en el vacío, un día el vacío hizo ¡pum! Y entonces todo fue creado de tal perfección. No. El hombre que asegura esto, que asevera esto, se está ofendiendo a sí mismo. Está pretendiendo hacer creer que él es tan ignorante que cree una cosa de esas. Dios le dio la inteligencia suficiente a todo ser humano como para que no crea que de la nada resultó algo. Y le está mostrando, hermano, las bellezas, la perfección de todo, de la naturaleza, los ciclos de la naturaleza. Se los está mostrando para que usted y yo y toda la gente, hermano, que no conoce a Dios diga, hombre, esto fue creado por una mente superior. Esto fue creado por alguien que tiene un poder maravilloso, sobrenatural. ¿Sí o no? Dele la gloria a Dios, dele la gloria al Señor. Entonces, mire que el cuestionamiento empezó desde que yo llegué a la iglesia cristiana. Un día fuimos de campaña por allá a X congregación, y entonces la predicación fue, hermano, eso que usted ve tan lindo, esas playas tan hermosas, azulitas, eso es un engaño del diablo. Eso está lleno de demonios. Esas cascadas que usted ve, hermano, esos ríos donde la gente se aglomera y va a tomar licor y todo eso, eso está lleno de demonios, hermano, no vaya por allá. No vaya por allá, hermano, eso, las vacaciones en el cielo. Yo quedé confrontado, yo quedé con un nudo en la cabeza y me acerqué y le pregunté al ministro, perdóneme. Estoy pensando, le dije yo, ¿quién creó esas maravillas? Esos mares tan hermosos, esas lagunas, esos lagos, los animales, esas cascadas hermosas de las que hablaba. ¿Quién las creó? Dios. ¿Y para quién las creó? ¿Para los pecadores, borrachos, impíos, traficantes, mafiosos? Porque a mí me dice la Biblia que él al principio llamó a Adán y le dijo, esto es para usted. Escúcheme. ¿Sabe qué me dijo? Me dijo, no, hermano, usted tenga cuidado con esos pensamientos. Ahora no se puede pensar entonces. Porque lo que yo creía en ese tiempo y lo creo ahora, es que Dios creó las mejores cosas para los hijos de Dios, para las hijas de Dios. Dele la gloria al Señor. Y la situación está en que al no conocer a Dios, escúcheme, al no conocer a Dios, entonces no lo entendemos. Yo me voy a Génesis y yo veo a un Dios maravilloso creando la mejor de las cosas, las mejores de las cosas, todo, los mejores animales, oro, piedras preciosas, metales preciosos, petróleo, lo mejor de los granos, lo mejor de las frutas. ¿Y para qué cree usted que el Señor hizo tal excelencia? Él dice, y vio Jehová todo lo que había hecho y era en gran manera bueno, perfecto, ¿sí o no? Y después crea al hombre, lo despierta y le dice, ¿qué te parece, Adán? ¿Qué te parece? ¿Sabe para qué el Señor hizo tantas cosas hermosas? Para impresionarlo a usted. Para impresionarlo a usted. Mire, Dios hizo tal maravilla porque estaba pensando en usted y en mí. Pensando en Adán, le dijo, mire, aquí está, ¿qué te parece? Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Y cuando uno no conoce a Dios, entonces uno sataniza todo y no se acuerda que la Biblia dice que el Señor creó el mundo y sus maravillas y sus bellezas
con el propósito, óigame, con el propósito de impresionarme a mí y que yo pudiera, admirándolo a Él, ser agradecido con Él y conocerlo a través de sus obras. Estas maravillas, esta perfección pertenecen a un Dios perfecto. Y si ese Dios, en vez de poner a Adán en una tierra seca, a que sufriera, a que padeciera de sed y de hambre, le dio todo lo necesario para que viviera bien y en sobreabundancia, es porque Dios es bueno. Es porque nunca, jamás Dios quiere nada malo. Porque aún al comienzo dijo, y los bendijo Dios, no los maldijo. Lo que quiere decir es que lo mejor de esta tierra, lo mejor es para nosotros, los hijos y las hijas de Dios. Si los demás alcanzan a disfrutarlo, bueno, que lo disfruten, pero es para nosotros. Dele la gloria al Señor. Yo quiero conocer algo. No, hermano, no vaya por allá porque es que, uy, no, terrible. Tengan cuidado, está lleno de demonios. Pues voy en un tiempo donde sea temporada baja. No, eso de... ¿Qué tal? Por no conocer al Señor. Ahora, por no conocer a Dios, cuando yo llegué a la vida cristiana, me dijeron que era necesario ser sencillo de corazón y no ostentar nada ni comprar las cosas más costosas, no. Y me pusieron como ejemplo a un hermanito que con 10,000 pesos, estoy hablando de ahora 20 años, que la verdad la inflación en Colombia no ha sido mucha, de allá a acá, no ha sido mucha. Y ese hermanito con 10,000 pesos llenaba, no un joto que es la mitad del costal, sino todo un costal, lo llenaba, de verduras, de legumbres, de frutas. Y él daba testimonio, hermano, Dios me hace multiplicar el dinero y compro. Yo quise verlo y yo le dije a mi esposa, camine, vamos con el hermano. Hermano, dígame cómo hace usted se va orando. No, pero verá. Fuimos a la plaza, se fue a donde están los morritos, 8 tomates. ¿Cuánto vale eso? No, démelo en tanto. Listo. Ay, hermano, mire. Y empiezo a revisar esos tomates. De los 8, 4 botaban agua. Venga y verá que allí venden la papa a mitad de precio. En ese tiempo estaba como 800 la libra, 400 la libra de papa. Llene tierra, lávela. No quedaba ni media libra, hermano, podrido por dentro. Esto es lo que usted dice que sí, hermano, uno tampoco puede ser, hermano, que va a ser exigente. No, pero usted hágalo porque usted tiene esa mentalidad. Pero yo estoy seguro que Dios le dijo a la tierra que diera las mejores frutas, la mejor papa, los mejores tomates para mí. Si usted quiere llevar la basura, llévesela, mijito. No, el hermano Héctor tiene un orgullo. Y hermano, mire, sí, empecé a ser conocido como el rarito, porque yo le dije, no, hermano, no. Yo estoy convencido de que las cosas de mayor calidad Dios las hizo y le mandó a la tierra y a los animales que las hicieran para mí. Hermano, y cuando usted no tiene sino para una libra de arroz y 2 huevos, pues me compro el arroz de mejor calidad y los 2 huevos bien grandes, de doble yema, ojalá. Pero me voy a comprar los huevitos toteados ahí que hasta pueden salir podridos porque es que la humildad, no, hermano. A veces por no conocer a Dios creemos que Dios nos dejó la basura. No. Dios nos dejó lo mejor. Dios nos dejó lo mejor. Y Él dice, mire, por lo que yo he creado me pueden conocer. Por las obras que yo he hecho, usted me puede conocer que soy amoroso. ¿Sabe por qué? Porque los pajaritos lo saben, los animales saben que Dios creó lo mejor para ellos. ¿Sabe qué hace un pajarito, hermano? Un pajarito llega, mira el fruto por lado y lado, que nadie lo haya tocado. Ay, tan orgulloso el pajarito. No, es que él conoce a Dios. Él mira el fruto y dice, está bueno, está sano. Lo pica y come hasta que se sacia y sale y se va. No vuelve a comer del mismo. Si vuelve al otro día, busca otro. Pastor, pero eso es, oiga, qué tremendo, ¿no? Usted nos está enseñando a despilfarrar. La comida no se puede botar, pastor, porque yo he enseñado, ¿no? Y sigo enseñando. Hermano, si usted va a un buen restaurante, coma hasta donde quede bien.
Y deje el resto, hermano. No, que me lo empaque, que para el perro, que no se trate tan feo, ¿verdad? Está pensando en comérselo usted. Y lleno, a no ser que haya alguien en la casa y que usted le quiera llevar la prueba de ese bocado, pues llévesela sin culpa en el corazón. Pero hermano, ya todos quedaron llenos, el Señor nos dará otra cosa, pero no. Entonces alguien dice, uy no, eso que enseña el pastor Héctor, eso es mentira, es pecado botar la comida. Ah bueno, entonces Dios es pecador. Porque aquí en los llanos orientales, escúcheme, y en la selva, en el Amazonas, se pierden toneladas de frutas, se pierden toneladas de alimento, porque Dios es así, botado. Le manda a la tierra que produzca frutas. ¿Quién se las come? Nadie. Se caen, hermano, se pudren y vienen a ser parte de la tierra. Uy, Dios santo, ¿cómo es que hace nacer palos de mango por allá donde nadie los puede aprovechar? Uy, Dios es malo. No, Él es así. ¿Usted no ha escuchado por ahí que el mundo come y sobra? ¿No ha escuchado? Que lo que pasa es que no hay un gobierno, hermano, que invierta bien. En vez de botar toda esa comida, se la lleve a los que tienen hambre por allá en esos lugares. Pero ellos comerían y todavía sobraría. Están botando toneladas de comida. Siempre, hermano, porque Dios es así, generoso. Hola. Conózcalo por sus obras. Conozca que Él le mandó a la tierra que produjera en abundancia. No sé si usted escuchó eso, averígüelo, verá. El año pasado dijeron la cantidad de toneladas de comida que se botan porque no hay quien se las coma. Y yo pregunto, ¿acaso las naciones no tienen el dinero suficiente para congelar esas frutas, para almacenar esa comida y mandársela a los que sufren de hambruna por ahí en el África? Pero como la gente no piensa en eso, el hombre no tiene misericordia y piedad, le echan la culpa a Dios de lo que está pasando y ellos no hacen nada por la humanidad. Y piensan que Dios es así. No, Dios no es así, Dios es bueno. Y le repito, en el nivel de las obras, usted puede conocer que Dios es sobrenaturalmente bueno, hermoso. ¿Quién dice amén a eso? Oiga, Salmos 19, versículo 1, nos dice que aún la creación sabe que Dios es bueno. Salmo 19. El versículo número 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ellos dicen, oiga, grandioso Dios, ¿no? Hermoso. Es bueno, nos sustenta. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. La creación sí sabe lo que muchos cristianos no saben, que Dios es bueno, que no hay maldad en Él y que nunca Dios ha querido nada malo para la humanidad. Lo conocen por sus obras, lo conocen cuando el Señor determina proveer. Yo me pongo a pensar, hermano, que el pueblo de Israel, viendo sus obras, el pueblo de Israel no conocieron al Dios de las obras. Escúcheme. Sin embargo, podemos conocer las obras de Dios y no conocer al Dios de las obras. La gente puede estar viendo milagros. Me ha pasado muchas veces. Una persona recibir un milagro, hermano. Una persona recibir una sanidad y seguir hablando mal de Dios, poniendo en duda la bondad de Dios. No, sí, gloria a Dios, gracias a Dios, el Señor me sanó y yo recibí mi sanidad y todo, pero, ay, pastor, yo sí vivo muy aburrida con esta vida. Yo vivo muy aburrida porque yo no sé qué pasa, pastor. Tantos años en el Evangelio y yo no sé, la verdad no sé qué pasa. Intrínseco allá está el reclamo contra Dios. Porque ¿quién es el responsable de todo según esa persona? Pues Dios. No sé qué pasa, pastor, yo oro, yo ayuno y no sé, a Dios le ha placido que ya hasta me esté separando con mi marido, ya se consiguió otra y no dice, escúcheme,
no dice que es que ella, como hija de Dios, como conocedora del Evangelio, ha querido someter a Dios a que la bendiga, aunque ella sea una desobediente. Hombre, pero si te dio un milagro, si te hizo un milagro. Sí, pastor, pero lo que pasa es que es mucho más al fondo. Bueno, y cuénteme qué es lo que pasa. Mire, pastor, la economía, pastor. Ah, ya. ¿Y usted diezma? Pues no, no me alcanza. Ah, bueno, entonces, la mentira del diablo. ¿Y tu marido te va a dejar? Pues sí, pastor, yo no sé. ¿Y cómo eres con tu marido? Pues, ay, pastor, es muy difícil con él. ¿Lo cantaleteas? ¿Y quién no va a cantaletear a un hombre de esos, pastor? Ah, ya. ¿Y te le niegas? Sí, uy, yo no me voy a dejar tocar de un impío. Ah. ¿Y dónde leíste eso? Y ella quiere, aún viendo la majestad de Dios en lo que hace a su alrededor, que siendo una mala cristiana, Dios todavía le provee y no le deja que sus hijos aguanten hambre, ni que se accidenten ni nada, y sigue con reclamos. Hay personas, hermano, que pueden ver las manifestaciones de Dios, las obras de Dios de una manera impresionante, y siguen diciendo que no entienden, que no saben por qué Dios se porta así con ellos, como diciendo yo soy el bueno y Dios es el malo. Éxodo capítulo número 7. Éxodo. Capítulo 7, versículo 17. Está Moisés hablándole a Faraón. Dios le está diciendo que vaya a Faraón. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Las manifestaciones, hermano, que Dios le mostró no tanto a Faraón, a ese impío, sino al pueblo de Israel. 10 plagas, no fueron 7, 10 plagas que el pueblo de Israel pudieron ver. Vieron los hechos maravillosos de Dios. Venían las plagas, tocaban a los egipcios, a ellos no los tocaban. Vino el granizo, se murieron todos los animales de Egipto, los animales de Israel ninguno fue tocado. Hermano, y no fue suficiente, hermano. Oiga, por eso es que el Señor dice, pueblo de dura cerviz, tercos, rebeldes y desobedientes, apártese de ellos, los voy a acabar a todos. Porque si les he mostrado mi gloria, dice el Señor, y siguen diciendo que yo soy malo, que los voy a matar de sed. No, hermano. ¿Ah? Mire, Dios hizo en medio del pueblo de Israel antes de sacarlos y después de sacarlos de Egipto cosas tan maravillosas. Se murieron los primogénitos del pueblo de Egipto. Ninguno de los niños de los hijos de Israel sufrieron ni siquiera fiebre esa noche, hermano. Salieron, los acorralaron allá contra el mar. Vieron cómo el ejército de Faraón venía contra ellos. Dios le dio instrucciones a Moisés. Moisés golpeó con la vara el agua, se abrió, ellos pasaron en seco. Y cuando el ejército de Faraón iba pasando en seco, el Señor se los llevó, cerró el agua y se los llevó. Aquellos que viste nunca más los verás. Oiga, ¿y sabe cuánto demoraron ellos en estar diciendo cómo así? ¿Y para qué nos trajo Jehová por estos lugares en este desierto? ¿Para morir a espada? ¿Y para que nuestros hijos sean presa y nuestras mujeres sean violadas? ¿Para qué? ¿Quién nos llevara a Egipto otra vez? ¿Quién nos guiara para volver a Egipto, allá donde comíamos carne, allá donde comíamos cebollas y puerros? ¿Cuánto demoraron? Pocos días. Escúcheme, muy pocos días. Y esa es la situación de muchos cristianos, si usted no los conoce, gracias a Dios. Con quejas. No, yo en el mundo tremendo, yo comía, yo tenía abundancia, yo no sé qué pasa ahora, desde que llegué al Señor, eso es una escasez horrible, hermano, pero bueno, gloria a Dios, pues, gloria a Dios. Está deseando volver al mundo, está deseando volver a Egipto. Se le olvidó los hechos maravillosos
Oiga, un hecho poderoso, uno solo. Pónganle cuidado. ¿Alguno de ustedes sintió ser libre de alguna maldición que lo esclavizaba? Estoy hablando de un pecado o de algo. A ver, hermanitos. Usted con ese solo hecho de la transformación que Dios le ha hecho a todos los que hemos nacido de nuevo, con ese solo hecho milagroso de que alejó de nosotros ese deseo por el pecado, esa esclavitud, hermano, por el pecado, ya con eso usted y yo deberíamos de saber que Dios es bueno, que para siempre es su gracia y su misericordia con nosotros, y que en Él no existe sombra de variación ni cambio. Él es bueno y yo no voy a esperar nada malo de Él. No, el pueblo de Israel no, hermano, no. Se dejó conocer por sus hechos poderosos, pero fueron los 12 espías, fueron a Canaán y vinieron todos. ¿Sabe lo terrible para Dios? Es que conociendo a Dios, mucho cristiano tiembla ante la amenaza del diablo, ante la amenaza de un brujo, ante la posibilidad de una enfermedad, tiembla. Y no te he mostrado mi gloria, no te he mostrado mis hechos poderosos. Cuando esos 10 espías, después de haber visto la gloria de Dios, hermano, en el mar, en toda parte, vinieron temblando y llorando y diciendo: porque Jehová nos ha traído para caer por presa, que nuestras mujeres sean violadas, nuestros hijos presa de los demás. Uy, el Señor dijo: no, estos cabezones, Dios mío, entonces ya que, ¿cómo es que me voy a revelar a ellos? Pues si nunca han querido a través de mis obras conocerme, que soy poderoso y que eso para mí no vale nada. Solo 2, de los cuales dice la Biblia, tenían un espíritu diferente, dijeron: vamos ya, vamos, porque el Señor nos los va a entregar a nosotros. Su respaldo, el respaldo de ellos ha sido quitado, y con nosotros está Jehová, el Todopoderoso. Los otros 10 temblaban, no lo conocían. Por no conocer a Dios, el cristiano se llena de temor ante la primera amenaza. Por no conocer a Dios, se nos olvida el milagro de ayer y hoy empezamos a temer por lo que pueda pasar. Por no conocer a Dios, nos esclavizamos en un pecado y nos olvidamos que cuando llegamos al Señor, el Señor nos libró de todos o de casi todos esos pecados. Y digo casi todos porque hay un propósito del Señor, dejar algunos allí para que usted tome la decisión firme de caminar hacia ese perfeccionamiento. ¿Quién dice amén? Por no conocer a Dios cometemos muchos errores. Que el Señor nos ayude. ¿Lo estamos conociendo, sí o no? Último, Juan capítulo 13, el Evangelio. Juan capítulo número 3. Leamos desde el versículo número 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, tal vez un sacerdote. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Oiga, este religioso, hermano, cómo conocía a Dios a través de los hechos poderosos de Dios. Y cómo me sorprendo yo, hermano, que mucho cristiano no es capaz de conocer a Dios a través de sus hechos. No sé cómo estará hoy porque renuncié a mirarle la internet, pero ¿sabe qué veía yo hace algunos años? Que mucha gente llamada cristiana, muchos llamados cristianos con ministerio, hablaban mal de hombres, de ministros renombrados por los hechos poderosos que Dios hacía y creo que sigue haciendo a través de ellos. Pero a ellos no les importaba eso, no conocían a Dios para conocerlo a través de los hechos poderosos que hacía Dios a través de esos hombres, y empezaban a decir: no, que ese fulano es un Illuminati, que ese es un hijo del diablo, que ese es un enviado de Satanás. No conoces a Dios. Le decía yo a un hermano que andaba con un CD repartiéndolo, hablando pestes, hermano, de muchos ministros: usted no conocía a Dios. Porque si conociera a Dios se daría cuenta que un hombre de esos no podría hacer esas maravillas que hace si Dios no está con él. Hola. Entonces tengamos cuidado, hermano. Eso de levantar la voz para hablar mal del que si uno se le ocurra es envidia del corazón, hermano.
ver que otros son usados por Dios, empezar a buscarle cosas. No, mire los hechos de Dios, conozca a Dios a través de los hechos y respetemos los hechos de Dios. Problema de él si no lo está haciendo con sinceridad. Problema de él si al final le dicen, ¿qué, Señor, Señor? No, yo no lo conozco. Aunque a través de usted hice milagros y prodigios, yo a usted no lo conozco. Problema de él. No nos metamos nosotros en problemas cuando ignoramos, en problemas, cuando ignoramos las obras de Dios a través de una persona y empezamos a hablar mal de él. No lo hagamos. Es ignorancia de Dios, es desconocimiento de Dios. Nicodemo dijo, mire, yo sé que nadie que no esté Dios con él podría hacer esas maravillas que usted hace, le dijo a Jesús. Apliquémoslo, hermano, apliquémoslo. Si Dios no estuviera con esa persona, esas maravillas no sucederían. Quiere decir que sabemos que esas cosas solamente vienen de parte de Dios. Hola, esos hechos solamente Dios los puede hacer. Si la persona está mal o lo que sea, listo, ya, problema de él. Pero problema de él. No nos metamos nosotros en problemas a juzgar y a decir, ese es un hijo del diablo, ese es un Illuminati, ese es... Hermano, a nosotros que nos interesa, tenemos mucho trabajo en esto de conocer a Dios. Más bien pongámonos a conocer a Dios, más bien esforcémonos por conocer a Dios a través de su palabra. Y eso sí nos aprovecha. Eso sí nos aprovecha. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. ¿Qué tal si oramos? Oremos. Démosle gracias a Dios porque, hermano, a mí todas estas cosas me confirman que estamos en los últimos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque todos los días me doy cuenta que el Señor le está placiendo darnos entendimiento. Cosas que otros no entendieron, hoy nosotros las podemos entender. ¿Sí las está entendiendo? Y es una de las señales de los últimos tiempos. Se polariza la humanidad, el malo se vuelve más malo y usted y yo entendemos, conocemos a Dios y vamos a agradarlo mucho más a Él. Aleluya. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Padre, muchas gracias te damos, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, expresamos nuestro agradecimiento contigo que nos das entendimiento para conocerte a ti, Señor, y conocer, Señor, tu voluntad en nuestra vida. Muchas gracias, Señor. Gracias porque cada día vamos a caminar más alineados con tu voluntad, con tu palabra, Padre, porque al conocerte nos vamos a conocer a nosotros mismos. Vamos a saber quiénes somos si te conocemos a ti, Señor. ¿Qué has hecho de nosotros, Padre? Eso lo vamos a entender cuando sepamos quién eres tú, Señor, y cómo de una manera tan poderosa tú has transformado nuestra vida y la sigues transformando en este proceso de perfeccionamiento, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, si en nosotros todavía hay ideas contrarias a tu verdad, si en nosotros hay conceptos de ti que no van conforme a la palabra, ayúdanos a rechazarlos, Señor, a reemplazarlos por la verdad de tu palabra. Padre, si en ese conocimiento errado que alguna vez tuvimos de ti, Señor, y de tu voluntad, hay algo, Señor, torcido, hay algo dañado, hay un concepto errado de ti o de tu voluntad, Padre, ayúdanos a identificarla, porque hemos tomado la decisión, Señor, de sacar de nuestra vida todo lo que nos lleve a conocerte mal, a tener un concepto errado de ti, precioso Dios, y de tu voluntad en nuestra vida. Maravilloso Señor, yo creo, Padre, que tú todo lo diseñaste para bien mío y que a través de la obediencia lo voy a ver y lo voy a disfrutar. A través de hacer tu voluntad, Padre, lo voy a poder disfrutar yo con toda mi casa. Señor, bendice la iglesia, los que estamos aquí, los que están a través de la radio, de la web, bendice, Señor, las familias enteras, Padre, con entendimiento de ti y de tu palabra y con la capacidad de obedecer, Señor, eso que podemos entender. Te queremos conocer, Señor, queremos ir hacia el conocimiento de ti, queremos ir hacia el conocimiento de ti, el entendimiento de tu voluntad en nuestra vida, Padre, para agradarte cada día más, Señor, para agradarte, Señor, y estar más cerca de ti todos los días, Señor, de nuestra vida. Padre, gracias. Gracias por esta semana, Señor. Gracias por mi hermano, por mi hermana, Señor, que se dispone de una manera determinante, Señor, a conocerte y a hacer tu voluntad. Padre bendito, yo declaro familias bendecidas, sanas, prosperadas. Yo declaro familias, Señor, con un entendimiento poderoso, Señor, en ti.
y en tu propósito, Señor amado, para conocerte y entenderte, Rey de los cielos. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, los que estamos aquí, los que están a través de la radio, de la web, en cualquier lugar de Colombia o del mundo, bendecidos por ese entendimiento, Señor, bendecidos por esa capacidad de hacer tu voluntad, bendecidos por la obediencia, Señor, que tú traes a nuestra vida, para la gloria de tu nombre, Señor, y para bendición de toda la iglesia. Una semana de bendición, Señor, eso es lo que tú nos has dado, y declaramos que cada día de esta semana veremos tu gloria, tu manifestación gloriosa, Señor, tus obras a través de milagros, prodigios, sanidades, hechos poderosos, Señor, para la gloria de tu nombre y para el conocimiento de la iglesia, Señor, en un Dios poderoso y bueno, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Dele más fuerte ese aplauso al Señor. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.